Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. En Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos, todos te verán. Patreon.com/DeLaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Agradecimiento especial a todos ustedes, los que están suscritos a nuestro canal y que han activado además las notificaciones para estar al tanto de todas las cosas nuevas, las cosas buenas que tenemos por acá en nuestro canal de Daniel Lara Farías Presenta. Les agradecemos adicionalmente a quienes se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF. Si usted está suscrito a Patreon, ya está viendo este programa sin comerciales y ambos segmentos juntos 3 horas antes de su estreno. Y además de eso, si está suscrito al plan full de Patreon, de nuestra cuenta en Patreon, está viéndonos o tiene la oportunidad de vernos en vivo mientras grabamos este programa. Gracias a todos por su apoyo. Como todos los lunes, bueno, lo lamento, pero es lunes ácido y está con nosotros Alberto Franceschi una vez más. Alberto, bienvenido. ¿Por qué lo lamenta? Bueno, lo lamento por lo que no les gusta, porque si a alguien no le gusta, si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí estaré con Franceschi para hacerlo callar. Doctor Franceschi, la semana pasada, ya al final de nuestra conversación, en efecto tú manifestabas que de lo que estábamos hablando era imposible enmarcarlo en un contexto que no incluyera la debacle del poderío militar, económico y hasta cultural de los Estados Unidos. Que lo que está pasando en Hispanoamérica puede vincularse directamente a estas políticas que se están viendo ahorita magnificadas por Biden, pero que no las inventó Biden, porque la cosa trae cola desde hace bastante rato. Yo situaría esto casi que desde el final de la administración de Bush padre en adelante. Lo que hemos venido es en una barrena impresionante. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? ¿Y por qué razón podemos, que lo conversamos en el confesionario, por qué podemos decir que en efecto lo que estamos viendo es una decadencia de los Estados Unidos, vistas las cosas y las señales que estamos viendo desde hace rato? Sí, bueno, para empezar, Dani, el término debacle es un poco, digamos, irreversible, definitivo. Empleaste ahora, la última frase fue decadencia, que es la más apropiada. Debacle significa que está a la orden del día entonces el final del poderío americano, y no creo que estemos en ese instante todavía. Eso puede ocurrir en 4, 5, 8, 10 años, podemos estar ante una debacle efectiva, y todo apunta a que viene eso, pero puede también Estados Unidos hacer rectificaciones importantes en el juego de fuerzas que le toca jugar a nivel mundial en la lucha de imperios, y generar unas nuevas condiciones de semiestabilidad como la que empezaba a disfrutar bajo Trump, que detuvo el proceso, digamos, acelerado de desalojo de Estados Unidos del escenario mundial, y más bien pactó unas condiciones donde sin grandes descalabros mantenía la presencia americana sin intervenir abiertamente, y más bien poniendo a jugar en su lugar las coaliciones, etcétera. En realidad es un intento que viene haciendo los Estados Unidos antes de Trump mismo. Mencionas ahora la coalición que sostuvo, bueno, no la nombraste, pero lleva implícita, bajo Bush padre, la gran coalición, la última gran victoria político-militar de Estados Unidos, estuvo asociada a aquel famoso gran cartel de países que invadió Kuwait contra la ocupación iraquí. Y triunfó en un tiempo muy fulminante, y quedó incluso
allí mismo también se generó las condiciones al final de ese conflicto para ver los límites de ese operativo norteamericano, porque no desalojó a Hussein ni ocupó Irak, se limitó a hacerle unas condiciones bastante humillantes de rendición por la expulsión misma de Irak, la expulsión de Irán, de Irak, del territorio kuwaití, y vemos entonces que esa expulsión de Irak de Kuwait originó en el propio Irak el inicio de una crisis profunda que lo llevó a todo el escenario que fue a la otra nueva intervención americana y a la liquidación del propio régimen de Hussein. Bueno, ese escenario del Medio Oriente ha sido el escenario de digamos, mejor etapa y al propio tiempo de la decadencia irremediable de la hegemonía militar norteamericana. Siempre repetimos la frase, lo último explica lo anterior. ¿Cuál es la presencia norteamericana en este momento en el Medio Oriente? Es muy importante. Dejó a Assad de Siria en el poder. Ha penetrado Rusia en los Emiratos Árabes y sobre todo en Arabia Saudita. Mantiene a Israel como un interlocutor importante de nuevos países árabes que se alimentan de esa alianza, y Estados Unidos apenas acompaña en un segundo plano ese nuevo juego político militar de Rusia y de la propia China en el Medio Oriente. Irán no solo sobrevivió, sino que está en posición ahorita de desafiar algo a los Estados Unidos. Pero las contradicciones fundamentales de esta etapa de la lucha de imperios, de la dialéctica de imperios, se juega en el sudeste, en el Indo-Pacífico, pues. El sur de China, los mares de China, los mares contiguos a la hegemonía directa de China sobre sus territorios e islas artificiales incluso que ha construido para edificar bases militares desde esas islas cuando no son islas reales que influencian ellos. Y entonces estamos en presencia de un imperio americano que, mientras tanto, habiendo perdido el grueso de su influencia en América hispánica y habiendo perdido toda su influencia en África, lo vemos entonces batirse en retirada con un reordenamiento de Europa a partir de la guerra de Ucrania, donde efectivamente luce fortalecido, pero ¿eso por cuánto tiempo? El tiempo que duraba la operación de que alguien pagaba aquella digamos, estabilidad relativa, que fueron los muertos de los pobres, ¿cómo se llama esto? Ucranianos. Es es Ucrania la que paga la cuota de muertos de esa nueva estabilidad norteamericana. Ellos se limitan a mandar armas y a mandar, digamos, dinero. Y todos los países de Europa se alinearon con ellos. Es como si estuviésemos viendo, es como si la Guerra Fría regresó, pero con otros actores, o simplemente nunca terminó, sino que hubo una tregua. Porque, un acomodo de los actores. Es como si la Guerra Fría, por lo menos en cuanto a las técnicas, estas cuestiones de que la guerra no se libraba entre las dos potencias, sino que se libraba a través de terceros, donde Estados Unidos invadía Vietnam y la Unión Soviética no intervenía directamente, sino que a través de determinados apoyos lograba que Vietnam tuviese la fuerza para resistir. O al revés, cuando la Unión Soviética invadía Afganistán y de alguna manera los Estados Unidos a través de terceros apoyaba a los combatientes en contra de los rusos. Pareciera que estamos en lo mismo viendo la cosa en Ucrania, ¿no? Se parece, pero hay una nueva relación de fuerza y lo determina precisamente que esas llamadas guerras proxy, o sea, guerras a través de terceros, se definen en la arena internacional cada vez más contra Estados Unidos. Incluida Ucrania, ¿ya? Porque el perdedor de esta guerra de Ucrania va a ser Estados Unidos y Alemania, que ya es su primera víctima por cuanto empieza una debacle de la economía alemana que ahora se conocerá en el invierno la enormidad de esa crisis y de toda Europa en general. Pero eso es adelantarnos un poco a las consecuencias, a la nueva situación mundial que se está abriendo. En realidad, siempre hubo una guerra fría a través
de terceros actores empleados por las grandes potencias, y vemos efectivamente los escenarios que tuviste, pero últimamente Estados Unidos no se compromete directamente en los conflictos, sino ya desde lejito, desde el palo que se llevó en Vietnam y en Afganistán, donde no pudo ganar esa guerra, y la de Vietnam tuvo que pactarla en contra de sus intereses. Bien, vemos entonces, en África hace rato se fue de los conflictos, digamos, clásicos, candentes de África. Estuvo en lo de Libia, pero desde lejito, bombardeando al lado de las potencias europeas, el régimen de Gaddafi, que terminó destrozando, porque destrozó el país de paso, y lo que dejó fue chance a que Rusia e Irán sean los que controlan actualmente los campos de la economía y de la política libia. Bien, si tú sacas una cuenta del panorama mundial, hay un retroceso histórico de Estados Unidos. Hay un posicionamiento económico muy fuerte de China a nivel mundial, ya copó toda el África y está copando ahora América hispánica, está penetrando hasta donde pudo Europa, y la política de llamada Ruta de la Seda ganaba cada vez más espacio hasta que ya tocó agarrarse un primer puerto europeo, que es el puerto del Pireo allá de Grecia, y entonces veíamos a China en una posición de ofensiva que se complementa con su penetración cada vez mayor en el Centro Asia. Todos esos países, la llamada Ruta de la Seda, o sea, el Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, y el propio Pakistán, son zonas de influencia directa de China que están llegando pues acá al final de la Ruta de la Seda es Europa, en definitiva, y es el control de todos los puertos del Índico y del Mar Rojo, que ya tienen allí una base importante en Djibouti, en la entrada del Golfo, creo que es Golfo Adén, la entrada del Mar Rojo. Bien, esa avance geopolítico de China no solo es imparable, sino que es más que evidente que se hace a expensas de la vieja hegemonía indiscutible de Estados Unidos. ¿Cuál es el destino de la economía norteamericana y de la geopolítica vista desde los intereses de las Fuerzas Armadas norteamericanas? Es de que tiene que pactar algún status quo, o sea, alguna forma de mantenerse en una posición que le permita sobrevivir con sus intereses. Eso lo había entendido Trump cuando retrocede en orden, y ese fue el mérito de Trump, fue ese, para Estados Unidos, que no lo entendieron, que retrocedía en orden, es decir, fortalecía mientras tanto la capacidad militar y estratégica del ejército de los Estados Unidos, pero iba abandonando escenarios que no le interesaban para la confrontación. Y eso terminó al sacar a Trump, vuelve otra vez a las andadas la manía de los demócratas de andar fabricando conflictos en lo que pueden salir con las tablas en la cabeza, como puede ser la guerra de Ucrania, que es la primera de estas confrontaciones. Ya salieron con las tablas en la cabeza de una retirada ordenada que había pactado Trump en Afganistán, salieron en desorden y en desbandada como la época de Vietnam. Ya estas digamos, presencias problemáticas de la diplomacia armada norteamericana a nivel internacional, lo más probable es que la veamos en un retroceso también desordenado, en alguna coyuntura que no se preste ya para mantener sus alianzas. Por ahora aguanta la crisis en Europa, pero y si entra en crisis Europa, que es lo más probable como consecuencia precisamente de la gran crisis de energía que produjo la guerra ucraniana. ¿A dónde va el mundo? Si pierde influencia en Medio Oriente, África, Asia y América hispánica, Estados Unidos deberá constreñirse, deberá reducirse drásticamente su capacidad de negociación global. Pero es que fíjate tú que o sea, lo que está en el fondo, porque mucha gente puede pensar, Alberto, que uno, bueno, pero los Estados Unidos es apenas un país, hay otros países, cada quien tendrá que buscar la manera. Cuando un imperio... No, él lidera la coalición. Claro, que normalmente cuando un imperio decae, bueno, siempre surge otro, etcétera, etcétera, sí, pero el asunto es que yo no veo que estemos hablando de una decadencia solamente de los Estados Unidos, es que estamos hablando de una
de una entrada en crisis, yo creo que definitiva, del modelo o de lo que llaman el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí tú no puedes mantener, o sea, no se puede hablar de un mundo multipolar y todo aquello que con lo que se llena la boca, tanto, sobre todo Rusia, manteniendo a Japón, Alemania e Italia todavía con las restricciones a su soberanía en el tema militar, como contempla el orden mundial posterior a la Segunda Guerra. O sea, es que es inviable. O sea, ya ese orden es inviable. ¿Para qué sirven organizaciones como, por ejemplo, la ONU, como la OEA? Que eso feneció. O sea, ya eso, ojo, no la institución, sino las normas que hicieron funcionar esas instituciones, ya eso no funciona. Ese poder de veto, ese consejo de seguridad, toda esa cantidad de instituciones, poco a poco quedaban en desuso. No estamos, y lo que quería preguntarte es, oye, que yo no siento que haya un liderazgo mundial capaz de enfrentar esos retos. O sea, no se ve. O sea, uno no ve dónde están los líderes. Porque Stalin, todos sabemos lo que era Stalin, pero Stalin era un tipo que entendió que si quería salvar su país se tenía que sentar con Churchill, y se tenía que sentar con De Gaulle, y se tenía que sentar con Franklin Delano, porque si no, la cosa no iba a caminar. Yo no veo esa voluntad ahorita en el liderazgo mundial. Porque es una coyuntura de desorden de todas las viejas relaciones, de todas las viejas alianzas. En realidad la pregunta que hay que hacerse es, derrumbándose como has constatado el viejo orden, ¿cuál es el nuevo? ¿Cómo se diseña el nuevo? Y no hay otras pistas que la de ver la presencia china cada vez más protagónica, la presencia rusa igualmente, aunque transitoriamente la frenen o la atasquen con la guerra de Ucrania, porque la influencia rusa, si tú ves el continente africano, vas a ver esa dupla de la plata china y el armamento ruso y la asesoría rusa, no necesariamente con tropas rusas, sino con asesoría y equipo, incluso ejércitos privados como la Wagner, que tiene allí en varios países azotadas las posiciones de las otras fuerzas concurrentes. Ahora, el futuro inmediato, ¿qué es lo que presagia? Es una crisis de Europa, del gran aliado que da una apariencia de estabilidad a Estados Unidos, que daría Sur Corea, Japón y Australia como baluartes de allá de la presencia americana en el Índico y en el Indo-Pacífico, que llaman el sur de China y el este de China. El este de China. Pero, ¿qué aguardar para el futuro del mundo? ¿Qué alianza qué organizaciones? A lo mejor las organizaciones van a ser cada vez más de adorno. Esas Naciones Unidas es una ineficiencia completa y total. Pero va a haber más guerras. Mientras el Partido Demócrata esté allí, o la óptica que pone el Partido Demócrata en primera línea, mientras la coalición de fuerzas internas de Estados Unidos determine que debe intervenirse y tenga acompañantes europeos que asuman esos riesgos, bueno, van a haber entonces nuevos conflictos. El futuro es de guerra y de desorden, no de paz, orden y estructuración de unas alianzas sólidas que duren décadas, como fue la que venía de la Segunda Guerra. Es decir, que ese principio de la convivencia pacífica en momentos como este salta por los aires. Salta por los aires, sí, efectivamente. ¿Cuál es el pronóstico más probable? ¿Viene una larga etapa de paz ordenada en el mundo o viene una etapa de guerras? Esto incluso lo analizaban ya los viejos marxistas, Lenin y Trotsky. Es una etapa de la humanidad, decían ellos, con la fase suprema del capitalismo, una fase de guerras, revoluciones y fascismo, decía Lenin y decía Trotsky también. Y es efectivamente lo que ocurrió. Ahora, una vez que el imperialismo norteamericano y europeo sigue presente en la lucha mundial, ¿a qué debemos atenernos? ¿A una paz armada como fue estas décadas pasadas o al desencadenamiento de nuevos conflictos? Y es que tienen una particular predilección las potencias en ponerse alineadas unas contra otras en los países que tienen estos conflictos imparables. En la zona del Medio Oriente es una demostración fehaciente.
Pueden cambiar las alianzas, pero el problema de fondo subsiste. Es explosivo el Medio Oriente y es explosiva toda África. Y están convirtiendo en explosiva América Hispánica también. ¿Cuál es el futuro de Argentina, por ejemplo? Ya entró la India, perdón, ya entró China, entró Rusia, a la chita callándose tiempo, de la época de los militares, de Videla, etcétera, había de influencia rusa allí limitada, pero existía, y ahora entonces Estados Unidos se bate un poco en retirada. Pero ¿qué viene en Argentina? Es una crisis descomunal la que está generándose con esta política de Fernández y compañía, que no por azar se empieza a recostar desde China y de Rusia para sobrevivir, porque pueden pagar la factura del desorden y de la estupidez política de esa dirección kirchnerista del poder en Argentina. Pues mira, viene una bancarrota en Argentina. El Bolsonaro, a ver, ese es el ejemplo, digamos, de los que están en desorden. El que está en orden relativo, que es Brasil. ¿Para dónde agarra Brasil? Fíjate tú que con un esquema totalmente distinto del ámbito político se recuesta también es hacia China y Rusia. El propio Brasil, el aliado más sólido que tenía hasta ahora Estados Unidos en América Hispánica, o en América Ibérica. Pero es un hecho que Brasil vio de repente que sus intereses históricos, en última instancia, no pueden descansar ya sobre la estabilidad de los intereses norteamericanos que están en plena bancarrota. ¿Sí? Pero fíjate tú que además de eso, tenemos otra situación. Que se supone que en la mayoría de los países de quienes dicen ser democráticos y estar a favor del mundo libre, es decir, los modelos opuestos a Rusia, a China, a Irán, donde las elecciones son una ficción, aunque las elecciones son ficción en todas partes, como que estamos viendo últimamente, ¿no? Siempre lo fueron. Pero de alguna manera, en otros países está el tema del arbitrio del poder a través de elecciones, cosa que en realidad en Irán no preocupa, ni siquiera para la galería. O sea, Irán no se preocupa en mostrar que ellos tienen unas elecciones transparentes y tal. Eso a ellos no les interesa mostrarlo. Ni le interesa a Rusia, ni mucho menos a China. En otros países sí, con sus bemoles. Entonces tú me hablas de Brasil, el tema Brasil, pero tenemos en el tema Brasil, bueno, una campaña electoral que acaba de arrancar, donde Lula amenaza con regresar al poder. Donde vemos una cuestión en Argentina, donde los escándalos de corrupción, bueno, están acabando con los Kirchner, y todos los números indican que esa gente no continúa en el poder para las próximas elecciones. Pero el asunto está, hay intereses, hubo en un momento, o sea, que uno estaba perfectamente claro cómo pensaban los socialdemócratas de Hispanoamérica, cómo pensaban los comunistas y cómo pensaban los socialcristianos o los demócratas cristianos. No sabía para dónde iban. En este momento no vemos alianzas, porque no vemos, o sea, nos damos cuenta que puede aparecer retratado con Putin tanto Maduro como Bolsonaro, como Alberto Fernández de Argentina. ¿Hacia dónde se mueve Hispanoamérica en medio de todo esto, Alberto? Bueno, yo creo que parte de las claves de las incógnitas que hay planteadas, cómo resolverlas, tiene mucho que ver con esto del famoso orden mundial. ¿En qué se basaba el viejo orden mundial? Capitalismo y sistema político de elección libre, etcétera, etcétera. ¿Esa es la norma para el nuevo orden internacional? Parece que el capitalismo ya no es una opción, no que no sea la opción, no deja de ser la opción de todos, porque no hay economía posible sin el capitalismo mundial. Y lo que está en bancarrota es el sistema político, precisamente. Antes Estados Unidos hacía músculo, digamos, con esto de propiedad privada, libre cambio, etcétera, e instituciones electorales y parlamentarias, etcétera, etcétera. Bueno, ya Rusia y China han determinado que lo del sistema de propiedad y las relaciones comerciales, digamos, de tipo capitalista, ya son hegemónicas. China también. Y queda el modelo que es más simpático a regímenes autoritarios que a regímenes democráticos, que es el sistema chino.
En África no es por azar y la política china es relativamente, yo no voy a decir que sabia, pero es bastante oportunista en el sentido de que ellos no le piden lealtad de sistema político alguno, a nadie. Ellos le dicen, ¿quieres crédito? Yo te doy la plata, yo te doy el crédito y te industrializo si quieres, y si quieres puertos y ferrocarriles, también, y si quieres teléfono, también, etcétera. Cómprame chino todo lo que puedas. Y el sistema político, nosotros no nos metemos en eso, sería la respuesta china. Por eso hay dictaduras feroces, gobiernos democráticos o lo que sea, alineándose con China, y en cierto sentido es el mismo sistema de Putin, donde no preguntan el sistema político, sencillamente apoyan y ganan influencia directa. En África ese es el sistema. No empezó con lo del régimen sirio, incluso en el Medio Oriente. Putin no le preguntó a Assad si quería o no quería abandonar el poder, sencillamente dio por hecho que él quería continuar allí y lo apoyó sin discusión alguna, con toda clase de armas, hasta ganar incluso la guerra civil, y vemos a Assad manteniéndose en el poder, y eso ha hecho con varios países africanos, de manera que esto del nuevo orden se parece más bien a una mezcla que no habían previsto, que es regímenes autoritarios, totalitarios incluso, más propiedad privada y, ¿cómo se llama? Y libre comercio, o intentos de libre comercio. Esto no era una receta tradicional. Estados Unidos se consideraba dueño del patrimonio de democracia y capitalismo. Bueno, ese dilema ya no existe para el grueso de los países, donde cada quien va ordenando las cosas de acuerdo a sus intereses, que no siempre son democráticos ni nada por el estilo, sino son sencillamente aquellos que logren solucionar algunos de los problemas populares. Y es el caso de esos países de orientación totalitaria. Dime. Pero, ¿y dónde está? Porque antes teníamos alternativas, Alberto. Ahorita no se ve alternativa. Ahorita es, bueno, o te quedas a la deriva o te cuadras con alguno de estos. Y los sistemas alternativos son cada vez más desiguales, pero además de eso uno siente, si nos ponemos a ver ese escenario, oye, hay gente que no tiene para dónde correr. Por ejemplo, ¿para dónde corre Taiwán? Se agotaron. Colombia es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Fíjate que la opción de países llamados democráticos, acosados por la crisis económica generada por las propias desigualdades del capitalismo, te genera la opción de espejismo de la izquierda y del totalitarismo disfrazado de Petro aquí, de Chávez antes, de Lula antes, pero que van todos a la misma orientación de ser más bien prosoviéticos y prochinos y antiyanquis. Pero, por ejemplo, me hablas del caso Colombia, pero hay países que en medio de esta confrontación aparecen como hormigas en medio de un baile de elefantes. Por ejemplo, ¿para dónde se va Taiwán? Taiwán desaparece de este tiro, ¿no? en esta confrontación. ¿Para dónde se van países como los países nórdicos, por ejemplo? ¿Dónde queda Suiza? ¿Dónde quedan países como... tú me hablas de Japón, pero caramba, hay que estar en los zapatos de Japón para ver el contexto geográfico en el que los tipos están metidos, que no pueden correr, de paso. Eso que se llamaba antes los no alineados, ¿no? Que en realidad sí estaban alineados, pero que trataban de no estarlo. O sea, pareciera que en este momento no hay cabida para no alineados. O te alineas o te alineas. Te mueres de hambre si no te alineas. Te mueres de hambre. Creo que eso fue lo que entendió. Lo peor es que alineándote con los Estados Unidos también te mueres de hambre. Es una cosa complicada. Es que Estados Unidos no dejó en su liderazgo mundial ocasión para que muchos países estuvieran detrás de la democracia. Un nuevo orden, efectivamente. Porque además, como todo imperio, lo que era importante para ellos era sostenerse en el poder apoyando unas coaliciones de poder nauseabundas, que fue lo que hicieron en países, por ejemplo, de América Central, con las dictaduras, o con toda América hispánica, con dictaduras también. En Asia no se diga. Ahora, ¿dónde van a quedar esas socialdemocracias, esos países no alineados? Bueno, es que eso es una especie en extinción, de hecho. Y vamos a una etapa del mundo donde la flexibilidad de los chinos permite que Japón, mejor dicho, el temor a una guerra
hace que China no se precipite, porque a China no le interesa esa guerra, a China le interesa es el dominio por la vía de, digamos, de una especie de nuevo consenso, o sea, de mi industria, que es la más competitiva, mi economía, que es la más sólida y fuerte, la de mayor capacidad para comprarte y para venderte, puede tolerarte como país o democrático o como se llama, o totalitario, no nos importa. Bajo esos dilemas, chicos, competir con China es complicado. No tanto con Rusia, porque Rusia, siendo país capitalista, no tiene el nivel de agresividad comercial y de solvencia tecnológica que sí tiene China. Y eso es lo que le está dando esa ventaja a China en muchos sectores de la economía mundial. Ahora, falta ver si Estados Unidos se rinde y si China quiere imponerse por la vía de los hechos. Y en la clave de Japón que tú dices, bueno, es descubrir esa incógnita. ¿Para dónde me voy? Me mantengo firme al lado de Estados Unidos. No te olvides que esos son rivales históricos de China y de que China todavía padece, no sé si es el término, o sea, le muerde el alma la ocupación japonesa de la Manchuria, el Manchukuo, le duele todo las humillaciones que sufrió en manos de Japón. Y bueno, a su manera, también Europa Occidental pagó ¿cómo se llama? Esas humillaciones de China de final del siglo XIX y de Japón también. Hay otra alternativa, que Japón, en vez de decir me alineo con esto, me tapo el pañuelo, me tapo con el pañuelo la nariz y me alineo con China o sigo alineado con los Estados Unidos, también puede haber otra alternativa, que resurja aquel añejo nacionalismo japonés y decidan, no, nosotros vamos a ponernos aquí donde tenemos que ponernos y vamos a buscar nuestro propio camino. Y termine eso convirtiéndose en algo que dentro de la región sería el remedio de cuestiones que hemos visto en el pasado, porque la historia de esa región y de las pugnas entre China y Japón no es del 45 para acá, estamos hablando de una cosa milenaria, ¿no? Por lo menos centenario, varios siglos. Mira, Daniel, pero el problema es que difícilmente puede uno hacer pronósticos sobre ese terreno, ¿eh? Porque en realidad, ¿qué le convendría a Japón? Bueno, más o menos lo que ha hecho hasta ahora. Es un puente norteamericano hacia China, es un puente de China hacia todo el área Pacífico. Es una industria que se benefició de todo y es el financista también, el gran comprador de deuda. Estados Unidos está endeudado con Japón y con China, de una manera que la gente no logra calcular esa vaina. Son miles y miles y miles de billones los que están en la deuda norteamericana. Así que ese es el otro problema. El capitalismo es una montaña de papeles que el día que hacen la factura del cobro, Estados Unidos no tiene capacidad para pagar toda esa vaina. La puede pagar en 10, 15, 20 años con una ocupación, qué sé yo, o una venta masiva de todos sus activos industriales y tecnológicos a China, a Japón o a quien sea. Pero definitivamente han construido un monstruo de parasitismo económico y de parasitismo social que por supuesto se expresa en esa decadencia no aparentemente hegemónica, pero que sí es de hecho la que fundamenta el grueso del diseño político norteamericano. Toda esta pamplina del Partido Demócrata y esa estupidez política de volcarse a la izquierda, ¿qué es eso? Y todas esas líneas editoriales de la prensa norteamericana, el New York Times, Washington Post, ¿qué es lo que refleja? Una especie de palos de ciego, chicos, buscando de dónde agarrarse, porque históricamente están malditos ya. Ahora, ¿qué puede salvarlo? Una gran reforma interna. Se las propuso Trump y no la aceptaron. En esa oportunidad, puede ser que la acepten ahora a partir de noviembre, pero mal comenzaron allanándole la casa a Trump por primera vez, se le allana la casa a un presidente. Pero fíjate algo, ya aterrizando y para concluir. Vista las cosas de esa manera, visto que Estados Unidos ya no es un paraguas protector para nadie, ni siquiera para los propios habitantes de ese país y para sus propios ciudadanos, podría explicarse entonces que el chavismo no tenga más remedio que seguir donde está, seguir alineado donde está. Porque ¿qué incentivo tendría el chavismo para abandonar el camino del bandolerismo en el que anda
con el apoyo de China, Irán, Rusia, por pasiva o por activa, y caer en los brazos de los Estados Unidos cuando los Estados Unidos no protege a nadie. ¿A cambio de qué? ¿A cuenta de qué? No podría entonces preverse que todos esos intentos van a fracasar. Y no podría también pensarse en que si algo requiere un liderazgo político opositor genuino es entender esa realidad internacional para saber dónde se van a marcar. Porque no, es imposible pensar en derrocar al régimen chavista sin entender esa situación internacional. Porque si lo que se entiende entonces el colosal fracaso que fue el gobierno interino precisamente por las ubicaciones con las que se enchufó. Sí, mira, pero eso, como siempre planteas varios temas que uno no haya por dónde agarrar. Mira, Daniel, la estupidez política de la Modi y del señor Guaidó en particular, ese nunca entendió ni siquiera dónde estaba parado, chico. ¿Bien? Porque quisieron hacer una política recostado a Estados Unidos, pero al propio tiempo pendejeando por ahí para ver si lograban con Europa y la socialdemocracia. O sea, ellos hicieron política como para hace 2 décadas. Y la nueva realidad era que a donde había que ir primero era, además de Washington, ir a Moscú, ir a Pekín, a ver qué quedaba ahí de oportunidades para presionar al régimen chavista. Y tenías que ofrecer a China y a Rusia las ventajas de desencajar, ¿cómo se llama? De desembarcar, de abandonar ese barco del chavismo en putrefacción. El chavismo es solo deuda para Rusia y para China, es solo desorden, es solo incógnita, ahí no hay nada sólido que pueda haber ganado ellos. De hecho, se transformó en un régimen delincuente que no puede pagar sus deudas con Rusia y China. De manera que el que quiera alinear futuras orientaciones en la política venezolana, además de Estados Unidos, tiene que entender la nueva multilateralidad con China y con Rusia. Y comprender ese fenómeno es comprender la situación internacional, que no pasa por un alineamiento automático, salvo que lo quiera hacer de verdad efectivo, y salvo que en Estados Unidos haya una dirección que quiera lo mismo. En el caso Trump, por ejemplo, ¿qué es lo que debió hacer la MUD cuando gobernó Trump? Y ese chico allá y pararse firme, decirle, mira, Trump, tú garantiza la vaina, ¿verdad? Para dar un tarascón ahí, una intervención militar limitada, o como sea, bueno, vamos a echarle pichón. Pero no, lo que hicieron fue, chicos, hacer trampa y alinearse con los bolsas del Partido Republicano, con los rinos, para ver cómo jugaban ahí, pero mantenerse en el Partido Demócrata como el jefe de la finanza, que era este muchacho Leopoldo Martínez, que terminó siendo uno de los de la campaña económica de Biden. O sea, esa dualidad de la oportunista hasta los tuétanos por la vía de intereses materiales es lo que arruinó la oposición venezolana. Que no fueron de verdad ni siquiera pro-yanqui, fueron unos oportunistas ladronzuelos de pacotilla y terminaron haciendo molestar a todo el mundo con ello y dejando huérfanos a la oposición venezolana. Entonces, ¿cómo reconstruir eso? Bueno, para empezar a olvidarse de esa oposición. Eso no existe en la realidad como un nexo orgánico con la realidad. Ahora, eso nos lleva a una alianza o a una propuesta de alianza con el chavismo. Yo no estoy proponiendo eso. Lo que yo estoy proponiendo es ver de frente nuestra dramática realidad de haber sido abandonados porque fuimos abandonados por esos famosos portavoces nuestros que se entregaron a opciones en bancarrota, como es la socialdemocracia europea y como es, digamos, el Partido Demócrata norteamericano. Ahora veremos qué hay que hacer. Si hay que ir a Norteamérica de nuevo como gran aliado, que yo sigo creyendo en eso, es con el ala de Trump. Y ¿cómo se llama? Acompañar los sinsabores que pueda todavía tener el Trump para volver a conquistar el poder, pero sobre todo para disfrutar en una opción estratégica común con el trumpismo, una capacidad de recuperación del sistema político en Venezuela y de la economía. Ojo que el chavismo ya no es el mismo, ¿eh? Esto es una afirmación que puede parecer temeraria, pero los chavistas, con su fracaso y su desorden y su locura histórica, aprendieron una sola vaina. El sistema llamado socialista no va más. No va más. La propiedad colectivista y la propiedad estatista no va más. Y se han adaptado por la vía de la moneda dolarizada a ultranza a que en Venezuela, si tiene por venir la economía, es en el libre cambio, en el libre mercado y en el abandono a toda esa política estatista. Falta que entiendan que habría que hacer una apertura política de gran envergadura
para merecer otra vez la confianza como país confiable. Eso es lo que no es capaz el chavismo de hacer, porque son unos puños de esbirros, locoides y asesinos, más de uno de ellos, que difícilmente puedan entender una apertura de tipo democrático. Y esa es la ruina del chavismo, esa incapacidad delincuente para entender la necesidad de un régimen político con apertura necesaria. Pero dentro de toda su raigambre criminal, que es innegable, los tipos decidieron alinearse. Y decidieron alinearse por instinto. Y se alinearon. Desalinearon, que es distinto. Bueno, quizá no tuvieron más remedio que desalinearse de los Estados Unidos porque allí no había futuro. Pero no veo en el futuro ningún camino que conduzca a un alineamiento con los Estados Unidos. O sea, eso no está en el camino. Por lo tanto, yo creo que la reflexión para todo aquel opositor es entender que esa realidad existe. ¿Qué van a hacer? ¿Vas a tomar el poder? ¿Vas a derrocar al chavismo? Porque de eso se trata, ¿no? Tú vas a derrocar al chavismo para realinearte con los Estados Unidos en una etapa en la que los Estados Unidos no puede asegurarle nada a nadie. ¿O vas a pensar seriamente en que tienes que sentarte con los chinos y los rusos? Mira, Daniel, ahí hay una incógnita que hay que resolverla con mucha dificultad. Es que la economía venezolana, como país de una gran capacidad de explotación minera, petrolera, etcétera, gasífera, se decía, tiene un margen de maniobra. Y el Partido Demócrata está lleno de sabandijas tales que perfectamente puede ser un interlocutor válido para el chavismo en desorden y en búsqueda de una recuperación. La economía venezolana puede aún generar para sus habitantes un mínimo vital, digamos, para todo. Ahora, falta que el propio chavismo haga esa apertura interna, y eso es lo difícil de imaginar, porque son delincuentes. Entonces, en materia internacional siempre es posible, porque hay un juego de fuerza muy dúctil, muy plástico, que pueda perfectamente alinearse a lo que le interesa a Venezuela. Porque un país que tiene mucho que ofrecer. El problema es la clase política y estos eunucos que han dirigido, y sobre todo la burguesía, la clientela política de derecha de Venezuela, es una élite de tan pavoroso bajo nivel político y de ambiciones que no sirven sino para robar. Y a robar acompañante de los más ladrones y de los más delincuentes. Si es el drama nuestro, es que nuestra élite fue pulverizada. Aquella vieja élite que proponía empresa y hacía empresa se vio reducida al mínimo. Hay un germen de esa nueva burguesía, los que han sobrevivido y todavía buscan hacer algo productivo en la economía. No los parásitos, sino algo productivo en el agro venezolano, por ejemplo, o en pequeñas artesanos, etcétera, que pugnan por tratar de tener una presencia en el mercado. Habrá que ver si el grueso de nuestra recuperación económica no vendrá precisamente por influencia externa de sectores de la clase económica colombiana que sea aceptada e incorporada a la producción de bienes internos por la vía de la fusión económica con Colombia, que dé un otro chance, dé un segundo chance a las posibilidades de integración, etcétera. Pero todas esas son música del futuro. Lo concreto es que el chavismo se ha demostrado incapaz de entender nada fundamental. Si hubiera entendido lo que entiende ahora en la cuestión de la moneda, chicos, no nos hubiera agarrado el país en bancarrota que nos entregan ahora. Ni siquiera nos lo quieren entregar. Es ¿cómo se llama? El escenario actual de una economía, chicos, en bancarrota, que la quisieron así, porque ese es el desastre del chavista, eso, que hace 10 años, hace 6 años, hace 5 años, todavía podía Venezuela, sin los efectos demoledores de la inflación y la pérdida de 5,5 millones de habitantes que están contabilizados, que se fueron los más capaces muchas veces en muchos sectores económicos y de capacidad profesional, terminaron huyendo despavoridos. Bueno, ese desorden de una emigración calificada hubiera sido, digamos, imposible de imaginar. Y ellos no solo imaginaron, sino que le empujaron a que efectivamente se produjera. Bueno, efectivamente nos han dejado un cascarón vacío de país, de economía, de país sin profesionales o con muchos profesionales en déficit, etcétera.
que yo no sé cómo se va a arreglar. Tengo la idea de cómo pudiéramos arreglarlo, pero empieza por echarle baigón a toda esta clase política actual, de gobierno y de oposición. Exactamente. Y echarle baigón significa echarle baigón, es decir, asfixiarles de tal manera políticamente que no sean capaces todavía de resistir un reordenamiento de la economía y del Estado venezolano. Y que no se paren más nunca, porque si se vuelven a parar la vuelven a hacer. De eso estamos completamente seguros. Alberto, ha sido una magnífica conversación, te agradezco mucho porque nos ha permitido aclarar muchas cosas. Y yo estoy seguro que a la gente le va a interesar muchísimo todo lo que se habló el día de hoy. Y bueno, seguiremos, porque lo que queda es seguir, porque estos temas no son tocados ni en los grandes medios, ni son discutidos tampoco, ni se lo va a escuchar usted hablando a ningún politiquero. Eso yo sí le aseguro que no lo va a escuchar en ninguna parte. Son tarados, chicos. ¿Cómo? Son tarados. Ni siquiera son capaces de comprender el mundo en el que viven. Eso es lo que a mí más me alarma. Gracias, Alberto, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado una vez más. Por supuesto, estamos aquí todos los días a las 8 de la noche, hora de Venezuela, en este canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por suscribirse, gracias por activar las notificaciones. Muchas gracias por habernos ayudado a crecer y haber traspasado ya los 120,000 suscriptores. Muchas gracias a quienes se suscriben a nuestra cuenta en Patreon. Si ya tú estás suscrito a nuestra cuenta en Patreon, está viendo este programa 3 horas antes de su estreno, sin comerciales y los 2 segmentos juntos, a la hora precisa, en el momento preciso, antes de que se estrene en YouTube. Ya eso es una ventaja para todos los suscriptores. Hay muchas más dependiendo al plan al que te afilies. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana. Chávez no. Hasta mañana.